Buenas noches. Mi nombre es Ana Hermelinda Díaz Mosqueda. Mi matrícula es la 17005597. El nombre del reto es Funciones de la Fiscalía. El nombre del módulo es Teoría General del Proceso 1, B1. La licenciatura es Licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor educativo es Licenciado Arturo Martínez Moncada. En este reto se me pide analizar el siguiente planteamiento, que es donde detienen al señor Ramírez Trejo Roberto y es golpeado por elementos de la policía municipal porque le encontraron un paquete de hierba verde que parece ser marihuana y que tiene un peso aproximado de 5 kilogramos. Pero no solamente es eso, sino que aparte el señor se encuentra en compañía de un menor de 8 años que su nombre es Julio N. Pues bien, basándonos en dicho cuestionamiento, se me pide que dé respuesta a unas preguntas. La número 1 es la siguiente. Una vez que se ha analizado dicho cuestionamiento, daré respuesta a las siguientes preguntas. La número 1 es ¿quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? Por lo que se lee en la lectura, se puede decir que la puesta a disposición del señor Roberto Ramírez Trejo la realiza la Policía Municipal, ya que en el Reglamento de Policía Preventiva de Guanajuato dice en su artículo 5 que corresponde a la Policía Municipal aprender en los casos de flagrante delito al delincuente y a sus cómplices, asegurando en su caso los objetos del delito, respetando las garantías constitucionales, poniéndolos de inmediato a disposición de la autoridad competente, en especial si se tratara de menores probables infractores. La segunda pregunta es, ¿cuál es la función del Ministerio Público en este caso? El Código Nacional de Procedimientos Penales, capítulo 5, en su artículo 27, que compete al Ministerio Público, nos dice: compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinarla a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. En este caso en específico, también debe solicitarse la intervención del médico legista, ya que en la lectura podemos leer que el señor Roberto Ramírez Trejo fue golpeado. Bueno, pues la pregunta número 3 nos dice, ¿cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? En relación al menor de edad, el Ministerio Público debe vigilar en primera instancia el derecho superior del niño, ya que cuando se emitió este decreto, se nos adjudica a todos los adultos como garantes de los derechos del niño. Pues bien, deben tomar en cuenta también que el niño forma parte de la población más vulnerable que está formada por las mujeres y los niños. Investigar el por qué el niño se encontraba en compañía de este señor, si existe parentesco o si ha sido víctima de corrupción y entonces determinar hacia qué agencia debe ser canalizado el menor para llamar a los tutores legales. Y una vez determinada su posición, realizar los trámites requeridos para vigilar que el niño se ponga y esté a salvo, siempre vigilando el derecho superior del niño. El cuestionamiento número 4 nos pide que narremos la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. Pues bien, en el nuevo sistema penal acusatorio existen varios tipos de jueces. A todos ellos se les llama de forma general órgano jurisdiccional y dependiendo de la etapa del procedimiento participan en él y son el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de alzada y el juez de ejecución. Con esta especialización se aumenta la calidad de los procedimientos penales. De conformidad con el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata
y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Los jueces de control, su función es que interviene desde el principio en la investigación y hasta el inicio del juicio. Entre otras funciones, el juez de control es el encargado de ver lo relacionado con la legalidad de la detención. Dependiendo de las pruebas, determina si una persona debe ir o no a juicio y decide las medidas cautelares para asegurar que no se escape el imputado o se ponga en peligro la seguridad de las personas. Los jueces de enjuiciamiento. El constituyente permanente autorizó la incorporación de jueces de control. En el artículo 16 constitucional, párrafo 13º, hoy 14º, en estos términos: los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Los jueces de ejecución. El juez de ejecución penal tiene funciones de vigilancia, decisorias y consultivas, y es el encargado de la ejecución de las penas y medidas de seguridad de acuerdo al principio de legalidad y del control de la actividad penitenciaria. Dicha figura tiene la obligación de resolver en audiencia oral todas las peticiones o planteamientos de las partes relativo a la revocación de cualquier beneficio concedido a cualquier sentenciado por cualquier autoridad jurisdiccional y todas aquellas solicitudes que por su naturaleza o importancia requieran debate o aportaciones de pruebas. El siguiente cuestionamiento que nos dice aquí es que una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles son los medios de defensa que puede interponer contra la sentencia dictada? Existen instrumentos jurídicos que tienen como su objetivo la modificación total o parcial de la revisión de una resolución. En México, el proceso penal acusatorio oral es una figura de gran relevancia. Sin embargo, es factible apuntar que existen figuras jurídicas que no existen en el apartado de recursos, pero que tienen resultados jurídicos iguales, como lo es un medio de impugnación. En este trabajo se plantea esencialmente mediante métodos de observación y análisis para conseguir una conclusión de los resultados jurídicos de estos. De esta manera, explorando el campo de la posibilidad de impugnar la sentencia de otros fallos de gran importancia, se vincula a las garantías judiciales mínimas. Por lo tanto, todo proceso penal garantizado debe establecer el derecho a garantizar el fallo. A través de la impugnación, los implicados solo podrán impugnar las determinaciones judiciales que pudieran ocasionarles perjuicio, siempre y cuando no hayan cooperado para provocarlo. El medio se debe soportar en la queja de los efectos que causan la afectación. Para poder dar acción a un recurso, se deben seguir las siguientes acciones: una resolución que sea impugnable de acuerdo a la ley, un tribunal que conocerá del recurso, un tribunal que pronunció la resolución que se trata de impugnar, un interviniente que se sienta agraviado por la solución judicial y la impugne. Estos son los puntos que se deben de tener en cuenta cuando se va a hacer la impugnación de una sentencia. Bueno, pues la siguiente pregunta es si pueden ser removidos de su cargo los elementos de la policía municipal que golpearon a Roberto Ramírez Trejo. Pues sí, efectivamente sí pueden ser removidos de su cargo dependiendo de la gravedad del caso y las veces que los agentes de la policía hayan incurrido en dichas acciones.
La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en su apartado de medidas disciplinares en el artículo 206 dice: en atención a la gravedad de la falta se aplicarán las siguientes medidas disciplinarias. La primera es amonestación. La segunda medida es el arresto hasta por 36 horas sin perjuicio del servicio. La medida número 3 es cambio de adscripción. La medida número 4 es la suspensión temporal de funciones hasta por 90 días sin goce de sueldo. La medida número 5 es la degradación. Y la medida número 6 es la remoción o el cese para las personas que cometieron ese delito, que fue de golpear al señor Ramírez Trejo, que fue detenido. Pero también es muy importante señalar que cuando se trata de observar el desempeño de la policía uniformada en México, existen dos supuestos muy comunes. Uno es referente a su ineficiencia para combatir al delito o debilitar los índices delictivos. El otro supuesto se trata de su habitual corrupción y la ausencia de profesionalidad. En ocasiones se hace mención de un tercer supuesto contradictorio. Cuando la policía usa la fuerza para detener a presuntos delincuentes o manifestantes, es acusada por cometer algunos delitos como tortura o violación de derechos humanos. Y cuando la policía no actúa para no cometer esos delitos o transgresiones, son calificados como indolentes o perezosos. Y en los casos donde se ven obligados de alguna manera a usar la fuerza física, aunque sea en legítima defensa, su actuar es señalado como abuso, exceso brutal, innecesario, ilegal, arbitrario o represión. Bueno, pues entonces vamos a concluir explicando las funciones de la Fiscalía, cómo están o en qué están involucradas en dicho caso. El Ministerio Público, que es quien elabora la carpeta del caso y canaliza al menor a la agencia que le corresponda según su situación. La Policía Municipal, quienes fueron los que detuvieron al infractor y lo pusieron a la disposición del Ministerio Público. El juez de control, cuya función es el de estar al pendiente de que la puesta a disposición, la carpeta de investigación y la custodia se hayan hecho dentro de la legalidad y conforme a derecho. Bueno, pues ahora solamente hago un comentario muy personal, ya que pues en este caso se ha visto involucrado un menor y pues yo considero que debería de ser aplicado todo el peso de la ley a este señor Roberto Ramírez Trejo por el hecho de hacerse acompañar de un menor llevando consigo la hierba que le ha sido encontrada. No se sabe si el niño es su hijo o si es un muchachito, un niño que ha sido corrompido por el señor. Entonces, pues, ahí me queda esa duda y pues sí hago el comentario. Bueno, pues muchas gracias y quedo a sus órdenes.